Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny, ni rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego, controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Johnny tira los pepinos oyendo heavy metal. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Es nuestro campeón. Johnny no mata a la gente. Elimina el objetivo. Johnny no es un asesino. Johnny tiene un buen oficio. Johnny es frío y profesional. Johnny escribe en una bomba: el petróleo para mí. Y la gente quiere a Johnny, que defiende a su país. Se acabó la gasolina y aunque Johnny vuelve a casa convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Ah, Johnny es un bastardo. Buen día, amigos, estamos en una nueva edición de Radio Con Aguante. Ahí estábamos escuchando a Johnny de la Polla Record. Hoy viernes 19 de julio, perdón, me quedé en el pasado todavía. Unos días que ha levantado un poco la temperatura. Mínimamente ya hace el frío que hizo las semanas pasadas, para los días pasados. Hoy ya hace 11 grados, hay una máxima de 14. Si bien continúa el frío en Buenos Aires y en toda la República Argentina, ya va menguando un poco. Tenemos un programa cargado hoy de historia como siempre, ya que hoy se cumplen eventos muy importantes en la historia argentina y mundial. Dos que si bien se relacionan un poco, como pueden ser la caída de Santucho y la revolución de Nicaragua de 1970, pero bueno, eso va a ser más adelante. Tenemos diferentes temas, vamos a recomendar libros como se suele hacer en este programa, va a haber noticias, va a haber canciones como siempre, así que hay un programa bastante cargado, aunque parece que para Clarín y La Nación la noticia más importante son la exposición de animales en la rural que se hacen todos los años, y bueno, es razonable que estén tanto promocionándola cuando son socios de la rural, son socios de Expo Agro, así que es razonable que le den tanta importancia, les hacen publicidad directamente, están diciendo cuánto vale la entrada y todo lo demás, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere con el medio, pero bueno. Vamos ahora a escuchar un poquito antes de empezar con el primer tema del programa, ya que se generó mucha polémica con las canciones que cantó Enzo Fernández, con una canción en particular que cantó Enzo Fernández y el resto del plantel argentino tras la victoria de la Copa América. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Porque esta locura se lleva en la piel. Yo el talento que gane o pierda, no me importa dónde siempre va a estar. Martín los boletos colores. Oh, selección, selección, selección. Oh, selección, selección, selección. ¿Cómo se llama el tema de la selección? Cele, ¿no? Juega la selección. El documento, nacionalidad Brasil. Ahora la bola, de Brasil. Ahí escuchamos un fragmento de lo que cantaron los jugadores con la canción que se ha hecho viral durante el Mundial, haciendo referencia a que los jugadores franceses en realidad son de origen africano. Si bien está clara que no fueron las mejores, no fue oportuno lo que dijeron lo que cantaron los jugadores, que no está bien lo que hicieron,
También cabe resaltar que Enzo Fernández tiene 4 jugadores franceses, compañeros del Chelsea, los 4 de tez morena. Y también, bueno, yo creo que si bien estuvo mal lo que hicieron claramente los jugadores, que tampoco salió a pedir, ya salieron a pedir disculpas, yo creo tampoco que no es la realidad de lo que piensan los jugadores de la selección argentina. También es parte de la euforia, imagínense, después de ganar una Copa América. Ganar Copa América, Mundial y Copa América, además es algo que nunca sucedió en la historia, solamente comparable con lo de España de 2008 a 2012, Mundial Euro. Así que yo creo que es lógica la exaltación del momento, más allá de que, reitero, estaba mal lo que cantaron los jugadores de Argentina. Sin embargo, yo veo bastante hipocresía en todo esto que se ha generado a nivel francés, que Francia quiere denunciar a la Argentina. Yo creo que, por ejemplo, hay que recordar que Francia es la 4ª reserva mundial de oro, sin tener una sola mina de oro en territorio francés. Y como contrapartida, por ejemplo, Mali, que es uno de los países con mayor... Mali, que tiene 860 minas de oro en su territorio y produce 50 toneladas de oro anualmente, no tiene un solo dólar en oro en reservas de su banco central. ¿Por qué? Porque se lo lleva Francia todo el oro de Mali, como se lleva a Francia el oro de diferentes países africanos y se lleva los recursos de los países africanos. Por lo tanto, para empezar, me parece un poco hipócrita llamar racista a Argentina por cantar una canción como la que se escuchaba un fragmento hace unos instantes, cuando ellos han saqueado históricamente a África, han saqueado al mundo, pero me parece que eso es más racista que lo que pueda llegar a cantar Enzo Fernández o cualquier otra persona. Francia llegó a tener en su momento 35 colonias en África, sumado a lo que se conocía también como la Indochina francesa, Vietnam, Camboya, Laos, perdón, estoy resfriado, Birmania y Tailandia. Además de las colonias de ultramar, como puede ser Guayana Francesa, por ejemplo, que hasta hoy en día continúa siendo un territorio francés. Por lo que en Europa y Francia hay mucho más población negra por lógica que en Argentina, porque primero colonizaron Francia, hasta los 70 Francia continuaba teniendo muchas colonias en África, y los demás países además africanos siguieron dependiendo económicamente de Francia. Por ejemplo, bajo la moneda francesa anterior al euro, Francia manejaba los bancos centrales de los países africanos, que tenían que tener, no me acuerdo ahora la cantidad exacta, una cierta cantidad en su banco central de moneda francesa. Sumado a que en Argentina además no se trajeron tantos esclavos como se pudieron haber llevado a otros países de América, por ejemplo Cuba. Cuba se llevaron mucho más esclavos por la razón que los conquistadores consideraban que eran de mayor, como tenían mayor porte, los africanos eran más resistentes ante ciertos trabajos y por lo tanto los trabajos más pesados se los solían dar a los esclavos provenientes de sus colonias en África y los trabajos menos pesados a los pueblos originarios. Por eso en Cuba, por ejemplo, hay tanta población descendiente de africanos, ya que en Cuba llegaron muchísimos más africanos que Argentina, ya que tenían que trabajar en la zafra de sol a sol, un trabajo mucho más pesado por ahí de la mayoría de los que se podían hacer acá. Por eso consideraban que eran más aptos para ese trabajo los africanos procedientes de España, de África, como esclavos. También hay que recordar que, por ejemplo, en Cuba recién se abole la esclavitud definitivamente en 1886, y en Brasil, que es uno de los países con más negros del mundo, recién se abole la esclavitud en 1888. Hasta esa época todavía era legal ser dueño de una persona, cuando en Argentina se abolió más de 20 años antes, en el 1853, y ya venía todo un periodo de libertad de los esclavos por la libertad de vientre que se impuso en la Asamblea del año 13, a partir de que los hijos de esclavos ya empezaban a ser libres. Por lo tanto, es lógico que en Argentina no haya tanta población negra, ya que por un lado no se trajo tantos esclavos como en otros países de América, se dejó antes de traer esclavos que en otros países de América, y tuvo la independencia antes que países como Cuba, por ejemplo, que fue colonia española hasta principios de 1900. Otro de los motivos que ha reducido la población negra en nuestro país fue la guerra de la Triple Alianza con Paraguay, que mandaron a muchos a combatir
a la guerra, y además la fiebre amarilla, que por supuesto afectaba más a los sectores populares que estaban bastante representados en este sector de la población. Hoy en día, lamentablemente, muchos sectores imperialistas se quieren cooptar la lucha antirracista, antirracial, cuando históricamente han sido los países que más han explotado a los sectores negros y en general. Por ejemplo, Estados Unidos es una jugada brillante poniendo a Obama de presidente en su momento. Lograron poner un presidente negro, encima el Partido Demócrata puso un presidente negro. El Partido Demócrata, que en la guerra civil estadounidense en el sur era ferviente defensor de la esclavitud, y ahora, 200 años después, puso un presidente negro. Esto logró que poner un presidente negro en el poder, pero que haga lo que ellos quieren. Obama hizo las peores barbaridades, ojo, pero era un presidente negro. Miren qué progresistas que somos los estadounidenses. Miren qué progresistas que somos los demócratas, que ponemos un presidente negro que después, bueno, invade Libia, hace un golpe de estado en Honduras, en Paraguay, pero ojo, es un presidente negro, acá es progresismo. Aunque Obama haya hecho muchos más kilómetros de muro que lo que hizo Trump, aunque Obama haya deportado muchos más extranjeros que los que deportó Trump, aunque Obama haya hecho golpes de estados e invasiones militares cuando Trump no hizo ninguna invasión militar a ningún país en su presidencia. Otra razón me parece que es un poco de la hipocresía es el cipallismo, que me parece que se puede ver en esto un poco de qué pensará el mundo de nosotros, más que en realidad preocuparse realmente por el racismo. Yo creo que muchos periodistas y demás están más preocupados por ese tema, de qué pensarán los genocidas, qué pensarán los países colonizadores, los países esclavistas de nosotros por cantar esa canción, cuando ellos han tenido esclavos y colonias en todo el mundo. En nuestro país, por ejemplo, el racismo no va tanto en tono al color de piel como puede ser en Estados Unidos, sino que va más allá por la clase social, el lugar donde naciste, el barrio, la provincia. Por lo que la selección argentina es un lugar muy plural, ya que la mayoría de los jugadores, al igual que la mayoría de los clubes, los jugadores vienen de provincias y de ciudades humildes. Así que si hay algo que es federal y no racista, o no tan racista al menos, es la selección argentina, que tiene jugadores de todas las clases sociales. Además hay que recordar que Argentina, ya para terminar, no hay tanta población negra porque ha habido un mestizaje mucho mayor que en demás países, donde se han casado los nativos con los criollos y han tenido hijos básicamente. Pero bueno, vamos a ir terminando un poquito con esta sección del programa y vamos a ir ahora ya con una pastilla, con una curiosidad, antes de seguir con el resto. Una mujer del barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba tuvo que frenarse el domingo en la noche en una estación de servicio porque escuchaba algo raro en su motor. Resulta ser que en el camino que estaba haciendo con su automóvil comenzó a oír un ruido extraño que provenía de la parte del motor de su auto. Cuando levantó el capó se llevó una gran sorpresa. Resulta que en búsqueda de calor, debido a que estos días en Argentina hubo bastante frío, una comadreja se acurrucó en su motor. ¿Vos sabías que los animales hacían esto? Radio con Aguante. Bueno, ahora vamos a hablar una de las primeras cosas que se cumple aniversario hoy, ya que como dijimos antes, hoy se cumple aniversario de que caía Santucho. Con errores y aciertos, sin duda, yo creo que uno de los hombres que más ha luchado por la definitiva independencia de nuestro país de las potencias imperialistas, un hombre que con sus aciertos y errores ha luchado firmemente por lo que creyó más justo con las armas que dispuso en su momento, en su época. Hoy vamos a citar lo que tituló el diario La Razón, un diario ya extinto, cuando el 19 de julio se anuncia cuando el 20 de julio, un día después, se anuncia el asesinato de Santucho, ya que el asesinato de Santucho fue anunciado y fue festejado por los medios de comunicación, no fue oculto como eran la mayoría de los asesinatos, ya que era un asesinato muy importante, matar al jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cito textualmente lo que puso el diario La Razón. La guerrilla fue descabezada, fueron muertos Santuchos y Urteaga, su lugarteniente en Villa Martelli, donde tenía cuartel general el extremismo
Se secuestra abundante documentación que permite orientar hoy procedimientos en toda la República, ya que después fueron siguiendo los atentados contra el ERP hasta prácticamente extinguirlo, ya después de caer su secretario general, donde en su muro político, como dice acá, donde se solía reunir el comité central del PRT en esta casa en Villa Martelli. Los demás mencionados en esta nota de La Razón eran Liliana Delfino, que estaba embarazada, que era la mujer de Santucho, quien tuvo a su hijo en cautiverio, que todavía hoy no se sabe qué pasó con el bebé y tampoco se encontró nunca el cuerpo de la mujer. También hay que recordar que Loniati, que es el militar que condujo este operativo donde se dio muerte a Santucho, también cayó en combate. Sin embargo, Leonati hoy tiene una escuela que lleva su nombre como honor, además de que el ejército le ha rendido homenaje cada tanto. Ya en Democracia, por ejemplo, hubo un homenaje en 2007 a este general. Después también fueron secuestradas Mena, Ana Mariel, pese a que también que estaban ahí en el lugar con ellos. El cuerpo de Santucho, se dice, fue exhibido en lo que se conoció como el Museo de la... En el museo que se encontraba en Campo de Mayo, el museo de... Ay, perdón, no me sale ahora el nombre. El museo del extremismo, el museo de la subversión, ahí está, que fue exhibido en Campo de Mayo, donde se encontraban panfletos secuestrados al ERP y demás cosas secuestradas a montoneros, banderas y demás. Se dice que ahí estuvo exhibido el cuerpo de Santucho en Campo de Mayo, donde era muy común que lleven a militantes del PRT, mientras que, por ejemplo, en la EXMA eran llevados los militantes de montoneros y de peronismo, ya que muchas veces consideraban que eran peor todavía los del ERP. Por lo tanto, de Campo de Mayo no hay prácticamente sobrevivientes, si es que hay alguno, ya que como eran marxistas pensaban que había que aniquilarlo a todos, y por ahí de algún otro campo de concentración, cada tanto, si bien era obviamente la mayoría eran asesinados, secuestrados, desaparecidos, había más sobrevivientes que lo que podía haber en Campo de Mayo. Esto fue el quiebre definitivo de la guerrilla marxista más grande de la historia de nuestro país, ya que, como decía la misma La Razón, fue descabezada de cuajo, asesinando a su secretario general, que estaban pensando que en un exilio estratégico, como ya habían hecho, por ejemplo, cuadros montoneros, como había sido Vaca Narvaja, Firmenich, que ya no estaban en el país. Finalmente, los militantes que quedaban vivos y no estaban presos se dividen en dos grupos. Uno en Italia establecen el sexto Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores y buscan la lucha en una Europa socialdemócrata, la lucha política por el fin de la dictadura acá en Argentina. Y otro sector liderado por Gran Merlo, uno de los dirigentes máximos también del partido, decide continuar la lucha, al igual que otros dirigentes montoneros, la continúa en Nicaragua, donde termina asesinando en un operativo al ex dictador Somoza de Nicaragua, ya en la Paraguay de Stroessner, cuando Somoza ya se había exiliado, ya había sido derrotado su gobierno. El PRT había surgido, recordemos, en 1965, entre una alianza entre trotskistas y marxistas-leninistas, guevaristas, entre el Revolucionario Indoamericano Popular, FRIC, Frente Indoamericano Revolucionario Popular de Santucho, y Palabra Obrera, trotskista. Después, en 1970, en el quinto congreso del partido, ya dándose cuenta que la lucha política cada vez era más complicada por los sucesivos golpes de Estado, las proscripciones y demás, entienden que la única vía para luchar que queda en Argentina es la lucha armada. Por lo tanto, forman su brazo armado, que sería el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y en ese momento es expulsado Nahuel Moreno y su fracción trotskista, ya que ésta se opone a la lucha armada en Argentina, quien luego iría a Nicaragua con la expedición Simón Bolívar. La verdad que tiene una actuación bastante lamentable, ya que no pudo conseguir demasiado, pero bueno. Perdón. Tras controversias entre los sectores más reformistas
del Partido Revolucionario de los Trabajadores y los sectores más revolucionarios de este, se lleva al quinto congreso en julio de este año con la firme decisión de limpiar el camino, las contradicciones internas, para asumir un nuevo nivel de lucha. El Congreso reafirma entonces esta tesis central: consolidación de un partido clasista y revolucionario, ideológicamente socialista y partícipe activo de la Cuarta Internacional. También como ejemplo tenía el Partido Revolucionario de los Trabajadores lo que había sido hacía poco la Revolución Cubana, donde Santucho había ido a Cuba en el 61, cuando Cuba estaba en pleno proceso de transición al socialismo, que ese fue el año inclusive que Cuba anuncia su revolución como una revolución socialista. Después, en 1972, se da el último quiebre también del ERP, donde surge el PRT 22 de agosto, que era un sector del PRT que apoya la fórmula Cámpora-Solano-Lima, entendiendo que había que ir por el Frente Popular, y incluso llama a movilizar en la vuelta de Perón al país esta sección del ERP. El ERP en un momento anuncia que no iba a haber atentados contra el gobierno, ya que entiende que es un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, pero sí va a seguir habiendo atentados contra establecimientos militares y contra empresarios, ya que entienden que son los dos sectores que verdaderamente explotan a la clase obrera. Para tener algunos antecedentes, nada más recordemos, por ejemplo, que Santucho había participado en el 72 del escape de la cárcel de Trelew, donde estaba preso político, por ejemplo, con Maca Narvaja y demás cuadros montoneros y del ERP, y logran escaparse, pero hasta el aeropuerto de Trelew, donde toman un avión que va a Chile y después de Chile van a Cuba, la Chile socialista de Allende, recordemos. Sin embargo, no pueden escapar todos los que iban a escapar por errores de comunicación, y finalmente hay un sector que queda en el aeropuerto, que después son capturados por las Fuerzas Armadas, y pese a hacer acuerdos para que se iban a respetar su vida, terminan siendo fusilados en la cárcel de Trelew, en una cárcel de Trelew perteneciente a la Marina, donde ahí caería muerta la esposa de Santucho y madre de sus 3 hijos. También, por ejemplo, recordemos la operación Gaviota, que fue el último intento del ERP, que fue el intento de asesinato al dictador Videla, cuando intentaron poner una bomba en un avión que iba a trasladarlo. Para recordar algunos quizás de los más importantes operativos militares del ERP, se puede recordar la toma de Viejo Bueno en Montechingón, Lanús, que lamentablemente fue un fracaso, donde en vísperas de la Navidad del 76 intentan tomar este destacamento militar, pero el ERP ya estaba infiltrado y los militares ya lo esperaron, y fue una verdadera masacre, donde se puede considerar que fue el atentado guerrillero que participaron más militantes de la historia de Argentina, uno de los que simbólicamente fue más importante, pese al fracaso, ya que la idea era demostrar que todavía tenían fuerza para evitar un golpe de Estado que parecía ya inevitable. Después, por ejemplo, se puede recordar también el destacamento que tuvo el ERP en Tucumán, que fue devastado ya todavía por el gobierno democrático de Isabel Perón, bajo el operativo Independencia, donde hubo torturas, y fue desarmado este lugar donde en Tucumán pretendían hacer un lugar liberado, el ERP, donde pretendían poder establecerse como un ejército legal y así tener todas las protecciones que le brindan los diferentes resoluciones internacionales de derechos humanos y demás, ya siendo un ejército legal y no una guerrilla urbana o rural como podía ser hasta ese momento. Pero esto fracasa, esta oposición, y termina siendo derrotados estrepitosamente, y bueno, y deciden abandonar el monte, ya que por las pocas fuerzas que le quedaban. Pero bueno, da para mucho más hablar la historia del PRT. Así que bueno, ahora vamos a ir un poquito con la rubia tarada de Sumo, para cambiar un poquito. Todavía sí, para mí sí. No te puedo creer, es demasiado. Pero ¿sabes lo que tiene que faltar? Que viene que la vuelta, le dé la vuelta a jugar. Sí, ¿no te puedes estar solo? Sí, solo. Bueno, ¿parece? Bueno, te digo, bye,
servilletas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mamá, papá, oh papá, mamá, oh mamá, papá, mamá, oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá, oh mamá, papá, mamá. Ahí escuchamos un poquito a Sumo con la rubia tarada. Ahora vamos a recordar brevemente, ya esto más corto, otra de las cosas que se cumple en aniversario, un 19 de julio, pero esta vez de 1970. El 19 de julio de 1970 triunfaban los sandinistas en Nicaragua, derrocaban al dictador Somoza. Recordemos que antes de él había estado su padre también como dictador de una larga dictadura. Llevaban el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional en honor a Sandino, fiel luchador por la independencia de Nicaragua, quien había luchado contra la toma estadounidense de Nicaragua del ejército en los años 30. Pese a que triunfaron y lograron expulsar a los yanquis de Nicaragua, sin embargo, no fue un triunfo definitivo, ya que Estados Unidos dejó un gobierno títere, dejó el gobierno dictatorial de Somoza, que por orden de la embajada estadounidense, mandaría a matar a Sandino. Posteriormente, el gobierno revolucionario de Nicaragua gobernaría desde 1970 hasta el 90, y finalmente, después de esto, habría un periodo entre el 90 y 2007 donde las fuerzas de derecha, la fuerza liberal, toman nuevamente el poder, esta vez por elecciones, hasta que en 2007 retoman el poder los sandinistas. Vía elecciones gana Ortega, el que hasta hoy día sigue siendo presidente de Nicaragua. Vamos a escuchar un poquito qué más acontecimientos pasaron el 19 de julio de diferentes años. Vamos a escuchar un poquito que tenemos más efemérides. En 1924 se produce la masacre de Napalpí. Unos 100 efectivos policiales abren fuego contra integrantes de las etnias Cuom y Mocovi en el Chaco. El gobernador radical Fernando Centeno, que respondía al presidente Marcelo Torcuato de Alvear, es el responsable directo de una acción de que dejó al menos 500 muertos. La acción judicial recién llegó este siglo, cuando se consideró al Estado como responsable de un crimen de lesa humanidad en un juicio histórico. El gobierno chaqueño pidió perdón en 2008, a lo que se sumó a la nación en 2022, mientras se realizó el proceso judicial en Resistencia. En 1953 nace René Houseman, campeón del mundo del 78. En 1980 comenzaban los Juegos Olímpicos de Moscú. En medio del boicot de Estados Unidos y otros 60 países, entre ellos la Argentina, la Unión Soviética era siempre de los países que más medallas obtenía. 2007. Muere el dibujante, humorista y escritor argentino Roberto Fontana Rosa. Vamos a recordar un fragmento de su discurso en 2004 en el Congreso de la Lengua Española. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. Cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par y ponen puntos suspensivos. La triste función de esos puntos suspensivos, realmente el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es
la palabra mierda también es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Voy cerrando después de este aporte medular que he hecho al lenguaje y al Congreso. Lo que yo pido es que atendamos a esta condición terapéutica de las malas palabras. Mi psicoanalista dice que son imprescindibles incluso para descargarse, para dejar de lado estrés y todo ese tipo de cosas. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Ahí recordamos un poco al rosarino, al negro Fontana Rosa, pero bueno, ahora vamos a ir cambiando un poquito de tema, ya que como dan todos los indicadores de INDEC, dicen que la industria estaba cayendo estrepitosamente. Por ejemplo, el último, si bien no hay datos tan actualizados, pero en mayo la utilización de la capacidad que se usaba era tan solo del 58%, cuando el año pasado era del 77%. ¿Esto qué quiere decir? Que de todas las máquinas que hay en el país solamente se usan el 58%. Por lo tanto, es imposible prácticamente que un empresario que quiera invertir en aumentar la producción cuando ya tiene capacidad ociosa, tiene máquinas que no usa porque no vende básicamente. Así que vamos a estar hablando un ratito con Daniel Moreira, empresario PYME, presidente de la asociación PYME, militante del Frente Productivo Nacional. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a la mesa y a la audiencia. Bueno, para empezar, si nos puedes contar un poco cómo están afrontando la crisis de la asociación PYME. A ver, en principio decirte que estos datos que vos lamentablemente tiraste recién está hoy más agravados. Hoy por hoy la capacidad promedio instalada está funcionando en alrededor de un 40-50% el promedio, o sea que está más bajo de esto que vos acabaste de decir, con el agravante de que tenemos alrededor de 10.000 pymes que ya cerraron y alrededor de 180.000 puestos de trabajo perdidos. Digo, como para que empecemos a reflexionar y para que tengamos parámetros, ¿no? Cuando nosotros dijimos que esto ya había pasado, porque pasó con Martínez de O, pasó con Macri, pasó con Menem, digo, el plan económico no es para nada novedoso, sino que es exactamente lo mismo, más cruelmente es ejecutado. Y te decía que esto repercute fuertemente, porque lo que vos no tenés hoy por hoy es un mercado interno, o sea, vos, yo, los que nos están escuchando, metamos la mano en los bolsillos y veamos todo lo que hoy no podemos hacer, no podemos comprar, no podemos desarrollarnos, y justamente las pymes son las que en ese mercado interno son las que producen y abastecen, con lo cual si vos no tenés un mercado interno que te consuma, la producción que vos estás haciendo como pyme vas a tener que disminuir la producción. Hay una línea de corte clara en cualquier empresa y en cualquier fábrica, cualquier industria, en la cual dice, bueno, yo menos de esto no puedo vender porque si no, no puedo meter la llave en la puerta para abrir la fábrica porque estoy laburando a pérdida. Algunos todavía están laburando a pérdida, pero lamentablemente ese laburar a pérdida hace que te endeudes en el mejor de los casos y que a la larga termines cerrando, ¿no? Sí, porque tampoco imagino los empresarios pymes, tampoco es que tienen mucho resto, porque tampoco es que Argentina venía de época de bonanza, sino que ya venía de la crisis macrista y bueno, el gobierno de Alberto Fernández, que Argentina no terminó de recuperarse tampoco. Sí, a ver, de cualquier forma, digo,
más allá del gobierno de Alberto Fernández, que nos ha dejado un regusto muy amargo porque hubo un montón de cosas que no se hicieron, es cierto que después de la pandemia y demás, la pandemia, la sequía, la guerra y todo lo que pasó, pero a pesar de todo eso, hubo una recuperación clara y franca en comparación con el 2019, que fue el gobierno Macri. Digo, todos esos parámetros fueron subiendo, algunos más rápido, otros menos rápido, pero todos estaban arriba y creciendo. Hoy por hoy tenés que todos los parámetros de la industria, todos los parámetros de producción, todos los parámetros del comercio están todos para abajo. Reitero, o sea, no hace falta más que corroborarlo metiendo la mano en el bolsillo de cada uno, ¿no? Entonces, esos parámetros que hoy están todos a la baja hacen de que, en principio, se retrotraiga toda la producción y, por ende, se retrotrae todo el mercado interno. Y después termina cerrando. Yo digo siempre que el cierre de la PYME no es nada más que la PYME y los 5, 10, 20, 50 trabajadores de cada una de las empresas. El problema del cierre de la PYME es que la PYME desarrolla también un comercio y un fomento a todo ese intercambio en el barrio, ¿no? Porque vos le comprás a la pinturería de la vuelta, en la bulonería de acá 2 cuadras, los muchachos van a comer y compran en el almacén de enfrente. Todo eso también se resiente y eso termina siendo una espiral que se cierra sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque cierra la PYME y empiezan a tener problemas las otras hasta que vuelven a cerrar en las otras y así termina metiéndose para adentro hasta que llega al centro de la espiral y explota. Eso fue claramente el 2001. Sí, por ejemplo, bueno, se dijo, salió los datos de INDEC que está actualmente el menor consumo de carne de la historia argentina en 100 años. Si la gente no puede consumir carne, ¿qué puede consumir? ¿Qué producto que pueda vender una PYME, por ejemplo, un producto que no sea de primera necesidad por consumir si la gente ya ni siquiera está consumiendo carne? Sí, igual tengamos esto en claro, ¿no? Estamos hablando del conjunto del entramado productivo, del conjunto de la población en general. Ahora, hay sectores que particularmente muy poquitos son los que ganan. Cuando vos, para poner el ejemplo que acabaste de poner de la carne, sí, es verdad que nosotros estamos consumiendo mucha menos carne históricamente como nunca. Ahora, ese excedente, ¿a dónde va a parar? A la exportación. ¿Y quién gana con la exportación? Las grandes empresas que se dedican a eso, de la misma manera que el litio, de la misma manera que los cereales, de la misma manera que el petróleo. Digo, esos son los grandes ganadores de este modelo. O sea, no es verdad que a todos nos va mal. Hay un pequeño y selecto grupo para los cuales este gobierno nacional está gobernando y le está yendo muy bien. El otro día, la semana pasada creo que fue, salió un informe muy muy interesante de cifra en las cuales las ganancias de las, creo que eran 8 o 10 empresas más grandes, en comparación con el año pasado, que tenían una ganancia anual de alrededor de un 2, 5%, 8% algunas, hoy por hoy la que más gana o la que más ganó en estos meses es el 80%. Y van del 60% al 80%. O sea, vos fijate la diferencia entre lo que ganaron el año pasado y lo que están ganando ahora con este desastre económico para el conjunto de la población que está haciendo el gobierno nacional. Bueno, y también a margen de esto, ¿cómo ven desde el sector PYME la implementación de la ley RIGI, que claramente, bueno, es para favorecer las empresas extranjeras internacionales en vez de fortalecer la industria nacional, fortalecer las pymes que tienen claras desventajas comparativas ante las empresas internacionales ya de por sí y mucho más, y le dan todos los beneficios que le van a dar con esta ley? Sí, claramente, a ver, el RIGI no es ni más ni menos que un beneficio o más beneficio a esto que estábamos hablando de las grandes empresas. Y el agravante de esto es que este remanido, batir el parche con respecto a las inversiones extranjeras y toda la milonga, no hace ni más ni menos que darle a las empresas para que inviertan. Pero ¿en dónde van a invertir las grandes empresas? En la extracción
clara de todo lo que son recursos naturales. Y eso no tiene ninguna mano de obra intensiva, o sea, no va a generar más laburo. Para nada va a generar más laburo en comparación a la gran inversión que van a hacer. Y otro agravante, si se quiere. El agravante es que durante 30 años no van a pagar absolutamente nada. Entonces yo me pongo a pensar, digo, a ver, si nosotros sacamos nuestros recursos naturales y se los llevan otros y encima no ponen un mango en el país, ¿cuál es el beneficio? Para nosotros, digo, como población, para el pueblo argentino, ¿cuál es el beneficio? No hay beneficio para el pueblo argentino. Entonces digo, esto es un gobierno claramente que está mutando el país de país a colonia, claramente. No hay un proyecto de país para este gobierno, es un proyecto de colonia. Y bueno, lamentablemente lo están logrando, lamentablemente hay que interpelar al porcentaje de la población que engañada o no lo ha votado, y básicamente lo que sí tenemos que hacer, y para mí es fundamental, es hacerle saber a los legisladores, diputados, senadores que levantaron la manito para firmar, para que salga esta ley bases, y que no levantaron la manito para que el decreto 7023 lo puedan voltear. Esos hay que interpelarlos en cada uno de los lugares, y en cada uno de los lugares donde fueron votados hay que ir a interpelarlos, porque ellos son los que le garantizaron al gobierno hacer este desastre. Sí, bueno, a uno por ahí le puede hacer acordar a Ocio, por ejemplo, en su momento que apenas ganó el macrismo le fue y le votó todas las leyes, los 2 años que le quedan todavía de mandato de diputado. Una cosa también que te quería preguntar es tu situación particular como empresario pyme, si nos querés contar un poco cómo van. Mira, nosotros estamos teniendo los mismos problemas con todos los socios de la asociación y demás, y la verdad que se hace muy difícil poder tener acciones concretas cuando la mayoría está viendo de qué manera no cierra su empresa, en el mejor de los casos, ¿no? Y con los trabajadores que tienen salarios que no alcanzan. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando vos estás laburando 10, 12 horas todos los días y la guita no te alcanza para poner un plato de comida arriba de la mesa y tus hijos tienen hambre, va a durar poco, digamos, el aguante, ¿no? Yo particularmente digo, a ver, si mis hijos tienen hambre, yo voy a tratar de hacer lo que sea para poder darle de comer a mis hijos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es encauzar todo ese reclamo dentro de las vías democráticas, y lamentablemente yo no creo que vaya a poder hacerse mucho si este gobierno, que no lo va a hacer por supuesto, este gobierno no revierte esta política que la tiene clara. Por eso es que necesitan la represión y el miedo como factor de control para cualquiera, ¿no? Cuando vos ves que cualquier tipo que está caminando por la calle lo agarra a la cana y lo mete 6 meses adentro porque sí, y empezás a tener miedo, y ese miedo es lo que hoy por hoy está conteniendo en algunos aspectos la protesta social. Sí, el disciplinamiento social que busca este gobierno, básicamente. Sí, totalmente, claramente. Lo que pasa es que creo que hay algunas otras formas de expresión democrática, que algunas otras formas de poder correrse de ese lugar, que tienen que ser creativas claramente, y que tienen que sí o sí preservar a el trabajador o a los que vayan a protestar, ¿no? Eso para mí es fundamental, o sea, eso tenemos que tener una preservación del tipo que va a expresar su bronca, porque si no, lo único que hacemos es darle al gobierno los elementos como para decir, bueno, vieron que al final este tipo que estaba loco y que empujó o insultó a un policía es lo que fuera. Bueno, tenemos que tratar de ver de qué manera eso no sucede, y reitero, tenemos que ser muy creativos a la hora de la protesta. Y bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, te quería hacer la última pregunta, un poquito por los
lazo que tiene con la con la gobernación actual de la municipalidad de Lanús, de Julián Álvarez, el Frente Productivo. Quería saber un poco si os podías contar cuáles son las medidas que está tomando desde la Intendencia de Lanús para revertir esto. A ver, es muy difícil. Nosotros participamos en el Congreso Bonaerense Productivo de Mar del Plata hace 10 días. Es muy difícil que una sola provincia, un solo municipio o un conjunto pueda suplir todo lo que tiene que ver con los aportes de Nación, siendo que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires le aporta a Nación el 40% de su presupuesto en general, ¿no? Y es muy difícil suplirlo, o sea, claramente es muy difícil. Ahora, hay algunas medidas contracíclicas, por ejemplo, en el municipio de Lanús estamos tratando de ver de qué manera podemos ver de la exportación, que también es complicado porque el pyme que hoy produce acá y no puede vender en el mercado interno podría llegar a exportar. El problema es que tenemos también una economía tan hecha bolsa, porque estos tipos encima de eso todo lo que están haciéndolo mal. Entonces tenemos un país caro en dólares, con lo cual exportar es muy difícil, salvo algunas cosas muy puntuales en algunos países muy puntuales, y no mucho más que eso. Hay algunas misiones que se están armando para contacto con distintos países, pero va a ser complicado. Y con respecto al tema de la provincia también, o sea, la provincia está haciendo planes, créditos, misiones comerciales, están dando algunas facilidades y demás, pero reitero, es muy difícil si vos no tenés un mango en el bolsillo. O sea, el que vive del mercado interno como es una pyme, podés compensar con en algún lado lo que te falta, pero es compensar, no es que vos vas a estar vendiendo al exterior y ya con eso ya está bien. Es una situación muy difícil, y los gobiernos que apuestan justamente a la producción y al trabajo, que es la única forma de desarrollar un país, tienen elementos y tienen herramientas que están acotadas. O sea, vamos a ver cuánto de todo eso puede sostenerlo y cuánto tiempo vamos a poder sostener eso, ¿no? Realmente. Sí, la verdad que la situación sigue muy complicada y no parece que vaya a mejorar, al menos por el momento. Todos los indicadores dan mal, tanto de macroeconomía como de microeconomía, inclusive. La caída de... Sí, aparte que a la macro le vaya bien, no quiere decir que a la micro le vaya bien. O sea, claramente a la macro tampoco le está yendo bien, ¿no? Pero vamos a suponer que le vaya bien, y la micro no tiene para nada los parámetros de la macro. O sea, nosotros nos desarrollamos en el día a día, y entonces cuando vos tenés un día a día complicado, todo está complicado. Sí, obviamente no sube el PIB, pero se lo quedan 3 personas igual, aunque suba la macro, no le importa a la gente. No, es que no le llega a la gente. O sea, la macro, hagan lo que hagan, si no tiene un claro beneficio para la micro y para el día a día, no sirve para nada. O sea, a mí de qué me sirve tener dólares para pagar una deuda que encima contrajeron los mismos tipos que hoy están en el gobierno, porque no nos olvidemos eso también, ¿no? Tenemos actores de los 90, tenemos actores del macrismo, tenemos los mismos actores, con lo cual si tenemos los mismos actores y tenemos la misma obra, el resultado va a ser igual de desastroso que las otras veces. Sí, como decía Milei, no puede pasar algo diferente con lo mismo de siempre. Básicamente citándole al mismo presidente que ahora puso a todo lo que ya hicieron desastre en gobiernos anteriores. Sí, a ver, yo digo, tenés los mismos actores, tenés los mismos ingredientes. O sea, si vos juntás leche, chocolate y azúcar, haces una chocolatada, no haces una sopa de verdura. Por más que diga que es una sopa de verdura, es una chocolatada, no hay forma. Y bueno, y estos tipos es lo mismo, son los mismos actores, son los mismos ingredientes y el mismo plan. Bueno, listo, los resultados van a ser igual de desastrosos que fue con Martínez II, igual de desastroso que fue con Menem, igual de desastroso que fue con Macri. Es así, igual que desastroso que fue con De la Rúa. Tampoco nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, bueno, tenemos que ir cortando la entrevista, ya no estamos quedando sin tiempo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes, saludos a la mesa y a la audiencia. Abrazo, estamos hablando. Bueno, acabamos de entrevistar a Daniel Moreira, empresario PYME y presidente de la Asociación PYME y militante del Frente Productivo Nacional, que nos contó un poquito cómo va la situación en el país y en el municipio de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, el tema productivo de la PYME, que son las que verdaderamente mueven la economía del país.
y no con las grandes empresas internacionales que lo único que hacen, sobre todo las que está apostando el gobierno, como pueden ser las mineras o las petroleras, es la extracción de nuestros recursos naturales, llevárselos sin generarle riqueza agregada en ningún tipo de mano de obra y llevárselo al exterior, girando la ganancia del exterior, como va a ser claramente con esta ley de RIGI y la baja de todos los impuestos que van a hacer para estas empresas, dándole cientos de ventajas corporativas, además de las que ya poseen por su tamaño de empresa directamente. Vamos a escuchar un poquito ahora para ir cortando a Cardoso, a Tabaré Cardoso, el cantante uruguayo, director de Agate Catalina. Vamos a escuchar un poquito el tipo de la radio. Prendí la radio como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. Bueno, ahí estábamos escuchando un poquito de música. Ahora quería hacer una breve mención a este libro de Jacinto Done, aunque en Instagram no se equivocaron cuando quisieron adivinar el libro, dijeron Guerra de la Guerrilla del Che, pero no. Vamos a presentar La burguesía terrateniente argentina. Acá, bueno, para los que estén en streaming mirándonos después. Es un libro, la verdad, que muy viejo. Esta, si no me equivoco, es la tercera edición de este libro, que es del 56. Para que se den una idea. Es un libro muy difícil de conseguir, la verdad. Pero si lo pueden conseguir, la verdad que vale la pena, ya que si bien hay algunos opiniones históricas que no concuerdo del todo, yo creo que es un libro extraordinario, ya que marca con fecha, datos, los diferentes decretos, las diferentes apropiaciones de tierra por parte de la oligarquía. Habla de, por ejemplo, la ley de Eufiutesis, que fue una ley de Rivadavia por la cual la burguesía argentina estaba formando a base de un pequeño canon, se podía quedar por años con tierras a precio vil, a nada, y que después finalmente muchos nunca la terminaban pagando, o la terminaban pagando un tiempo y después se la quedaban para siempre. Otros casos, por ejemplo, como el caso de la conquista del desierto, que por ejemplo, como se conquistó lo que en ese momento era el territorio de los pueblos originarios, la tierra se vendió al precio que salió conquistarla. O sea, si salía $1 conquistar una hectárea, esa hectárea se vendía a $1. Por lo tanto, no tuvo grandes beneficios, inclusive el Estado Nacional con la conquista del desierto, sino que fue más un negocio de privados en cierta medida. Después, por ejemplo, habla de cómo los pueblos, para la construcción de pueblos, se entregaba tierras a familias, y esas familias, en vez de repartir las tierras como debían hacer según lo convenido, se quedaban un montón de tierras, se repartían
un par de tierras para hacerle pueblo. Y así, por ejemplo, se fueron formando pueblos como Navarro y demás, que fueron, encima, en el nombre de esa familia se puso al pueblo el apellido. Y demás, acá hay muchos informes sobre la venta de diferentes tierras que se han hecho a los diferentes años de la historia argentina, cuántas hectáreas iban quedando cada uno. Acá nombra familias que todavía hoy son muy importantes en la política argentina, como pueden ser los Pueyrredón. Recordemos que Bullrich es Pueyrredón, es hija de la mamá de Bullrich, es de apellido Pueyrredón. Y también la familia Bullrich aparece acá, aparece Leandro N. Alem, aparecen varias familias que la verdad que hoy todavía son muy importantes en la política argentina, y aparecen, por ejemplo, la familia Tandil y demás familias patricias de este país, que bueno, que por ahí uno no espera que uno no sabe todo lo que hicieron para quedarse con las tierras, y que uno no entiende sino por qué serían tan ricos. Por ejemplo, acá aparecen también los Echeverría y bueno, demás. Bueno, vamos a ir cortando un poquito con esto, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a escuchar un poquito de la canción A Desalambrar de Víctor Jara, que es una canción que tiene que ver por ahí con este libro, de algún modo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, ya vamos a ir cerrando este programa, pero antes hay un par de cositas que quiero mencionar, me parece que son fundamentales. Esta semana se conoció que Beltrán Benedict, Guillermo Montenegro, Alidia Ferreira, Lourdes Arrieta y María Fernández Araujo visitaron, que son 5 legisladores de La Libertad Avanza, visitaron genocidas que hoy están presos por delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, entre otros visitaron a Astiz o visitaron a Donda, el tío de Victoria Donda. Recordemos que el tío de Victoria Donda está preso por delito de lesa humanidad, ya que entre otras cosas se apropió de su propia sobrina después de la desaparición de los padres de la exdiputada. Sin embargo, el diputado Benedict justificó esto diciendo que los que están presos no son torturadores, sino que son héroes que lucharon contra el marxismo y son héroes de Malvinas. Claramente, esto el expresidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, que sigue mostrando la oposición que sigue teniendo hoy en día la oligarquía sobre la dictadura, cual fue cómplice y jefe en muchos casos, poniéndole por ejemplo al ministro de Economía Martínez de Oz. Después, un caso insólito que se dio en Estados Unidos es que Biden, presidente, que ahora tiene Biden, puede ser que se baje de la candidatura presidencial este fin de semana, ya que por ejemplo dijo a su secretario de defensa, no sabía cómo se llamaba y lo mencionó como el tipo negro en una entrevista. Además, bueno, del atentado a la vida de Trump, que sumado a todas las cosas y olvidos, despistes que está teniendo el presidente estadounidense, es muy probable que lo lleve a la derrota del Partido Demócrata y a un triunfo republicano. Finalmente, para terminar un poquito de estas breves noticias,
tenemos una primicia. El viernes que viene vamos a tener un programa especial. Esta semana vamos a ir a la Embajada de Cuba, donde vamos a hablar con un representante del gobierno cubano sobre el 29 de julio. Recordemos que se cumple el aniversario 29 de julio de lo que fue la toma de Moncada, que dio origen al principio de lo que sería después el movimiento que tomaría el poder en Cuba en el 59. Así que bueno, ya el próximo programa vamos a hacer sobre eso. Así que bueno, les agradezco a todos por escucharnos. Acá a Marcos, mi operador, a Ori, mi productora, y bueno, a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes y vamos a estar hablando un poquito de Cuba, como ya se imaginarán, el viernes que viene. Así que ahora nos despedimos con otra vez de 2 minutos. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Contrahegemonía 2024, y en el Instagram de la radio, Radio con Aguante. A inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad.